El Señor les bendiga en el séptimo día de la semana. Es para mí un honor, como siempre lo digo, y un placer poder estar acá mediante este medio, valga la redundancia, que Dios pues nos ha brindado también para poder llevar un poco acerca de la palabra de Dios a sus corazones. Como siempre, invitarles a que compartan los programas, diversos programas que tenemos en el área de salud, en el área de comida, alimentación y en diferentes temas bíblicos, también en el área de la familia, programas que hemos estado compartiendo a través de las redes que Dios nos ha provisto para que muchas otras personas lleguen al conocimiento de estas verdades tan importantes, en especial para un tiempo tan apremiante para el ser humano como lo es las épocas y dispensación que estamos viviendo en este momento, una época en la cual hay mucha incertidumbre del que vendrá el día de mañana. Pues es el propósito de su ministerio, ya conocido por el medio que ustedes están viendo en Facebook, Ministerio La Verdad Presente Costa Rica, o por YouTube, el Remanente Adventista Costa Rica, poder llevar un poco de paz y seguridad, esa paz y seguridad que solo Dios a través de Jesucristo y su Santo Espíritu puede traer al alma afligida, al alma en incertidumbre, en todas las ramas del ser humano, tanto física, mental, económicamente, laboralmente y en especial en la parte espiritual. Recordarles que nuestro énfasis es el de que la familia pueda volver nuevamente a retomar aquellos principios que en antaño fueron inculcados por medio de la Santa Escritura de la Palabra de Dios. Ese es nuestro énfasis principal, que las familias retornen a sacar un tiempo especial para poder compartir tanto con ellos como demás familiares y amigos la Palabra de Dios. En ella están los principios que rigen al ser humano. Recordarles siempre, este es el manual que dejó el arquitecto, el ingeniero divino que lo hizo a usted, que me formó a mí, en el cual podemos encontrar cómo guiarnos en todas las formas y en todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida. Muy bien, como siempre es costumbre, vamos a compartir en algunos de los WhatsApp y de otros medios que siempre tenemos en vivo para que la gente pues pueda irse ya conectando con nosotros para este breve tema que tendremos acerca de algunos que ya hemos tocado. Esta es la tercera parte de un tema muy importante que hemos venido tocando y ya vamos a hablar de él mismo. Así que solo vamos a dar unos instantes para que las demás personas puedan ir conectándose poco a poco. Vamos a dar solo un par de minutitos, siempre esperando pues que la paz del Señor sea con usted. Recordarles que algo muy importante es lo siguiente: siempre tenga a mano la palabra de Dios, su Biblia, especialmente cuando va a recibir una disertación de la misma. Tenga una libreta, ojalá de apuntes, donde usted pueda ir, valga la redundancia, apuntar de todo lo que se está hablando, los textos bíblicos, para que usted después, ahí mismo en su hogar, usted retome esto y pueda por medio del Espíritu Santo confirmar si lo que se le está dando es realmente palabra de Dios y no palabra de hombre. Eso es muy importante el día de hoy. Tenemos que ser como allá en la época de Pablo y de los apóstoles, los bereos. Estas personas recibían la palabra y pues iban a sus casas a escudriñar si realmente lo que habían recibido era la palabra de Dios. Entonces pues es muy importante, ¿verdad?, esa parte. Muy bien, ya estamos compartiendo con algunos lo que estamos pues en este momento, lo que la palabra de Dios nos va a regalar en vivo. Muy bien, recordarles 8314-7619, el WhatsApp en el cual usted puede enviar sus peticiones de oración, o si tiene alguna duda o consulta acerca de algún tema, pues puede enviarlo y
nosotros estaremos contestándole. Entonces, pues muy importante, ¿verdad? Que usted tenga un conocimiento verdadero de lo que habla la palabra de Dios en cuanto a los diferentes temas. Muy bien, ya casi estamos por culminar con esta parte para poder brindarles a ustedes ya la parte del tema. Muy bien. Mientras los demás se conectan, vamos como es costumbre, hermana Gina, Dios le bendiga, Rebeca. Vamos a, como es costumbre, tener una pequeña palabra de oración. Antes de tener una pequeña palabra de oración, bueno, se nos ha llegado pues la noticia del fallecimiento, al parecer el día de hoy, de doña Juana. Este ministerio quiere extender desde acá un fuerte abrazo, un pésame y a la vez extender pues nuestro apoyo a los familiares que el día de hoy pues están sufriendo con el descenso de doña Juana, esperando como ya lo conocemos por medio de la palabra de Dios, que en aquel día, según lo dictamine el juez justo, Jesucristo y su Padre Celestial, pues pueda ser llevada en las nubes de los cielos hasta ya las mansiones celestiales, según el veredicto que dictamine el juez. Nuestra esperanza es que pueda ser llevada allá. Ya Dios sabrá, ya que ellos son los que determinan hacia dónde se dirige el ser humano. Nosotros como seres humanos esa parte no podemos pues juzgarla, pero tenemos la esperanza de que ojalá guardaremos la esperanza de que doña Juana sea levantada para ser recibida por Jesucristo en los aires, en las nubes de los cielos. Pasa a sus familiares, pasa a sus restos, y que el Señor nos ayude también a nosotros a estar preparados, porque no sabemos cuál es el día que vamos a ser llamados a descansar, a dormir. Muy bien, vamos inmediatamente a tener pues una pequeña palabra de oración para empezar a dar inicio con el programa. Nada más nos faltó un medio por compartir, vamos a hacerlo inmediatamente antes de tener la oración para que las demás personas puedan pues terminar de conectarse para que nos acompañen en el programa. Vamos a esperar un segundito nada más para poder copiar el enlace para que la gente comience a conectarse. Un saludo a nuestro hermano Andy, fiel colaborador también de este ministerio. Andy, que el Señor te bendiga a ti y a tu familia, ahí donde quiera que estés, en tu hogar o donde te encuentres. Muy bien. Estamos hoy un poco lentos con el tema. Entonces se nos ha hecho un poquito más lento el proceso el día de hoy. Ya casi estamos por culminar con esta parte. Muy bien. Vamos a ir teniendo una pequeña palabra de oración. Les invito a que inclinen su rostro ahí donde se encuentran, para pedir la bendición del Señor antes de abrir su santa, bendita, divina palabra. Muy bien, oremos. Padre bueno, santo, justo y puro. Señor, una mañana más de tu día santo, Señor. Un día que fue escogido mucho antes del principio del mundo para el ser humano. Para tener no solo, Señor, paz física, sino especialmente paz espiritual. 24 horas, Señor, en las cuales podemos estar imbuidos, Señor, de todo lo que confiere, Señor, a tu santa palabra, y a conocerte un poco más, Padre Celestial, y a poder dar testimonio al mundo de que somos tus criaturas, de reconocerte como el dueño creador, como el sustentador de todas las cosas. Para en esta hora un grupo de amigos, de amigas, hermanos y hermanas, nos hemos dispuesto a compartir un poco más acerca de tu santo libro.
Por eso queremos pedirte en esta hora que sea tu Espíritu quien nos hable, que el creador y el autor de este libro esté aquí con nosotros, para que tú seas quien impregne, Señor, el conocimiento, para que tu Santo Espíritu pueda convencernos, Señor, y no palabra humana, de que este libro es la necesidad más urgente del ser humano, porque en él se encuentra Jesucristo, tu Hijo, y es el único que puede darnos a conocer al Padre. Por eso en esta hora pedimos a Jesucristo que se haga presente en nuestra vida y que pueda guiarnos a través de las páginas de este santo, bendito y divino libro. Pedimos por los hermanos, la hermandad y por todos nuestros amigos y amigas que nos siguen, para que tú puedas suplir sus necesidades, tanto físicas, mentales como espirituales, Señor. Que tú, como el médico divino, Señor, pueda traer paz a aquella calamidad o aquella situación que están viviendo en este momento cualquiera de las personas que nos están viendo. Creemos y confiamos en ti. Y sobre todas las cosas esperamos, Señor, que pronto regreses a la tierra para que puedas acabar con este imperio de maldad. Gracias, todo lo pedimos en el único nombre en el cual hay salvación, en el nombre de nuestro Rey de Reyes, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, como ya sabido, hemos compartido en algunas de las redes un tema muy importante que hemos venido viendo, y es acerca del tema de los milagros. Hay dos predicaciones, disertaciones que ya hemos dado. Usted puede buscarlas ahí en el Facebook, recordarles de Facebook, Ministerio de la Verdad Presente Costa Rica, o puede buscarlas también en YouTube, en el Remanente Adventista Costa Rica. Usted puede buscarlas ahí. Entonces es importante para que usted tenga el seguimiento exacto de lo que hemos venido brindándoles a través de este tema. ¿Por qué es importante? Bueno, porque muchas veces si llegamos a una continuación de algo, no vamos a entenderlo a cabalidad, porque nos hace falta, pues por supuesto, la otra parte. Entonces, cuando usted tenga tiempo, puede ver los otros temas anteriores. El día de hoy, dentro de lo que vamos a hablar, es un tema que está, pues, en el tapete, como decimos, está en el tapete. Es un tema de algo que se maneja hoy en día en la mayoría de las iglesias. Recordemos que dentro de lo que venimos compartiendo es acerca de algunos dones que han sido falsificados, dones que están en la Biblia que Dios dio, que han sido falsificados y han sido mezclados con formas que no son las correctas y son antibíblicas. Y esto nos lleva a reconocer realmente si muchas cosas, como las hablamos en los dos anteriores, si muchas cosas que hoy manejan muchas personas, pastores y gente llamada, que se hace llamar profetas, cómo pueden venir tanto de Dios como de otro poder que no lo da Dios. Así que hemos visto en los otros programas anteriores las pruebas contundentes de que también Satanás, inclusive que hablamos en los temas anteriores especialmente del tema milagros, hablamos que Satanás también puede falsificar. Entonces hemos estado viendo cómo podemos diferenciar si estos milagros vienen de Dios o, como lo estuvimos viendo, o vienen del enemigo de Dios, el cual pues es el mismo Satanás. Por eso es tan importante ir a la Biblia, porque en la Biblia podemos ver realmente si lo que nos están enseñando, si lo que estamos viendo en una iglesia es una falsificación de la verdad o es realmente la verdad misma. Hay dos espíritus que están manejando la parte religiosa en este tiempo. Uno es el espíritu de Dios y otro es el espíritu pues del enemigo de las almas, que es Satanás. Entonces es importante que usted esté bien claro en todas estas cosas. Muy bien, vamos a ir dando inicio entonces al mismo. Si no tiene Biblia, pues corra a buscar la Biblia y pues apunte en una libreta para que usted pueda ir revisando en su casa, en su hogar, pues todas estas cosas tan interesantes, tan interesantes. Muy bien, yo quiero que vayamos nuevamente, como siempre, al libro de Mateo. Al libro de Mateo,
al libro de Mateo, el capítulo número 24. El libro de Mateo, el capítulo número 24, conocido como el sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a irnos directamente al versículo número 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Hemos venido viendo cómo Jesucristo, especialmente en este capítulo que es conocido como el sermón profético, dijo que una de las señales antes de su venida, y la remarcó varias veces en este capítulo, era que iba a haber engaño en el tema especialmente religioso, Por eso es muy importante que usted esté al tanto también de esto para que no sea engañado. Y basado en ese texto es que hemos venido viendo algunas cosas a través de este libro santo de la palabra de Dios. Muy bien, yo quiero que vayamos ahí mismo en el capítulo 24, en el versículo vamos a leer el versículo número 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Creo que no hay que darle mucha explicación a ese versículo. Y el otro que nos interesa está en el 24, capítulo 24, versículo 24, siempre siguiendo sobre el mismo capítulo. Dice así lo siguiente: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. Vea que son dos cosas diferentes, señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Muy bien, entre esas señales y prodigios estuvimos viendo un poco acerca del tema sanidad y las formas incorrectas en las cuales usted se puede dar cuenta de que ese poder que se está ejerciendo, porque si realmente hay un poder en ese lugar, hay un poder que se está ejerciendo en muchas iglesias y no es el de Dios, y cómo Satanás nos ha venido engañando porque el ser humano es muy confiado en lo que ve, ¿verdad? Entonces nos ha venido engañando por el tema visual con cosas extraordinarias. Inclusive vimos en el segundo tema, este es el tercero, que inclusive Satanás puede hacer falsificaciones de personas que vienen del cielo, o sea, puede falsificar inclusive exactamente igual a una persona y hacerla verla o viene del infierno, según la creencia básica del día de hoy, que no es fundamentada en la Biblia, de que hay ahorita gente que se va al cielo cuando descansa, cuando muere, o que se va al infierno, pero Satanás hizo una falsificación en algún momento de la historia y la hace hasta el día de hoy, y como Jesucristo también y sus apóstoles pudieron resucitar muertos. Entonces, hay una falsificación de diferentes dones y formas que el Señor dejó en su palabra el día de hoy para engañarnos por medio. Fue ahí un poco la señal, porque hoy en internet pues está muy lento, entonces les pedimos pues un poquito de paciencia en cuanto a esto. Muy bien, yo quiero que vayamos inmediatamente al libro de Segunda de Corintios. Segunda de Corintios también es otro de los que hemos venido viendo. Segunda de Corintios, el capítulo número 11. Segunda de Corintios 11, el versículo número 13. Dice así, 11:13. 11:13. Porque estos son falsos apóstoles. Oiga, inclusive en el día de hoy hay muchos que se hacen llamar apóstoles. Bueno, dice que desde la época de antaño de los apóstoles ya habían falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Cuando usted busca en el diccionario, la palabra fraudulento tiene mucho que ver también con el tema de dinero. Andan generalmente detrás de dinero. Por eso usted ve el día de hoy las religiones cómo están involucradas y son los escándalos tan inmensos acerca de esto con el internet, pero vamos a seguir adelante pidiéndole al Señor pues que nos ayude para que la señal pueda estar correcta y que no tengamos ningún problema. Muy bien, dice que se disfrazan como apóstoles de Cristo, 14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Muy bien, dentro de las cosas que el día de hoy vamos a ver, o lo que vamos a ver que es el tema del don de lenguas. ¿Por qué vamos a ver
acerca de este tema del don de lenguas? Bueno, porque entre las cosas que se están manejando el día de hoy como dones espirituales, que sí existen en la Biblia y que también traen falsificaciones dentro de algunas iglesias de este don y que no proviene de Dios, es el don de lenguas. Yo quiero que nos vayamos en su Biblia al libro de San Marcos. Vamos a ir al libro de Marcos, el capítulo número Marcos 16 y el versículo número 16. Dice así la palabra de Dios: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios. Y dice lo siguiente: hablarán nuevas lenguas. Por eso es muy importante saber que Satanás, todo lo que sea un don, va a tratar de falsificarlo, siempre tratar de falsificarlo. Recordemos que en el tema pasado vimos que Satanás es un homólogo de Jesucristo. Él trata de imitar todo, solo que con fines que no son pues para bien, y así engaña a muchas personas. Por eso en Mateo 24 dice que engañarán a muchos, porque muchos están cimentados solamente en lo que ven y no se van a la palabra a descubrir que Satanás está haciendo una falsificación de dones espirituales y de cosas que vienen del cielo. Él también las está falsificando. Muy bien, para ver un poco de este tema, yo quiero que nos vayamos hasta el libro de Génesis, allá al principio. Génesis capítulo número 6. Cuando usted revisa en el libro de Génesis, usted podrá ver, vamos a ver, más o menos, yo calculo que a partir del capítulo número, bueno, vamos a leer primero ese, Génesis capítulo número 6. Vamos a ir al 11 directamente. A partir del capítulo número 6 usted podrá leer la historia del diluvio y de Noé hasta el capítulo número 11. Ya a partir del capítulo número 12 usted va a ver la historia de Abraham. Pero en el capítulo número 11 lo que me interesa que veamos es especialmente el versículo del 1 al 9. El 11 dice lo siguiente: tenían entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Oiga, escuche, voy a leer de nuevo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Recordemos que en aquella época, poco después de que Noé estaba muy cerca del primer hombre que fue Noé, estaban ellos muy cerca de cuando fue hecho los cielos y la tierra, y cuando fue en la creación fue hecho Noé y fue hecho Adán y Eva. Entonces dice que en aquella época, antes de que se viniera el tema que ya vamos a ver, que fue más adelante, el tema de la Torre de Babel, dice que había en la tierra una sola lengua. Dice el versículo número 2, 11:2 de Génesis: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Muy bien, ahí vamos a seguir leyendo. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Muy bien, ya es conocida esta historia como la historia de la torre de Babel. Muy bien, vamos a hacer acá solo un pequeño cambio para poder pues tener un poquitito tal vez más de señal. Entonces, porque la señal ha estado fallando un poco. Muy bien. Dice así lo siguiente. Dice que entonces querían hacer una torre, conocida como la Torre de Babel. Dice que descendió en el 5 Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, versículo 6, he aquí el lenguaje, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Claro, antes no era como ahora, que existen tantas lenguas diferentes, tantos idiomas. Antes se hablaba una sola lengua. Dios no hizo a Adán hablando, vamos a utilizar algunos términos de algunos idiomas que se utilizaban mucho en antaño. A Adán hablando en arameo y a Eva hablando como en un idioma judaico, por ejemplo, ¿no? Ellos se entendían porque hablaban el mismo idioma, y así hasta la época de Noé dice la palabra de Dios que todos ellos hablaban un mismo idioma. Pero a partir de esta torre, dice el versículo
Número 6, dijo Jehová, "He aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, versículo 7, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, oiga, de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra". Muy bien, aquí vemos el origen de los idiomas o lenguas, o inclusive en algunos conocidos como dialectos, a través de la situación que se dio acá, de que ellos pues querían edificar una torre que llegara hasta el cielo para que no hubiera otro diluvio, como lo hubo, ¿verdad?, en la época de Noé. Previendo esto, al parecer hicieron una torre bien alta, porque si Dios volvía a haber un diluvio, ellos podían salvarse. Muy bien, este es un tema que no es el día de hoy. Lo que sí quiero es que estemos bien en claro de que desde allí el ser humano empezó a hablar diferentes idiomas o diferentes lenguas, y por eso pues cada uno de ellos, según su lengua, se empezaron a reunir en diferentes partes de la tierra, cada quien según su lengua, según su idioma. Ahí ustedes lo pueden encontrar entonces en la historia de las lenguas o los idiomas, y cómo antes se hablaba una sola lengua. El capítulo número 11, del versículo número 1 al versículo número 9 del libro de Génesis. Vamos a ver a través de la historia algunos de estas. Por ejemplo, ya vemos, vamos a ir al libro de Esdras. Vamos a ir al libro de Esdras. Y vamos a irnos al capítulo número 4. Esdras, capítulo número 4. El libro de Esdras, capítulo 4. Y el versículo número 6. Y en el reinado de Asuero, en el principio de su reinado, escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. Esto se da, Esdras es el marco histórico de toda la reconstrucción de Jerusalén después de que lo destruyó Nabucodonosor. Uno de esos reyes fue el rey Asuero. Dice, y en el reinado del rey Asuero, en el principio, el 6, de su reinado escribieron acusaciones contra los habitantes de Judá y de Jerusalén. También en los días de Artajerjes, fue otro rey que le sucedió a él, escribieron Bislam, Mitrídates, Tabel y los demás compañeros suyos a Artajerjes, rey de Persia. Los medos y los persas eran en esa época. Y la escritura y el lenguaje de la carta era en arameo. Uno de esos tantos idiomas que proliferó en aquella época era el idioma arameo. Vamos a ver algunos otros idiomas que también pues habían en esa época, ya que los idiomas han ido, vamos a ver, teniendo transformaciones, mutaciones, algunos a mejora, otros se estancaron, pero por eso hasta el día de hoy tenemos pues tantos idiomas, consecuencia de lo que ocurrió ya en Génesis capítulo 11 en la Torre de Babel. Vamos a ir ahí a Esdras, vamos a ir al libro que sigue, al libro de Nehemías, y vamos a ir al capítulo número 13. Nehemías 13, el último capítulo del libro de Nehemías 13. Vamos a irnos directamente al versículo número 23. Dice así: vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, eran naciones de aquella época, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Bueno, aquí seguimos rectificando que habían otro tipo de lenguas. Por ejemplo, aquí las mujeres de Asdod hablaban la lengua de Asdod y era diferente a hablar la lengua judaica. Entonces, cada uno hablaba según su lengua. Raíz de, nuevamente repetimos, del capítulo número 11 del libro de Génesis, donde Dios confundió las lenguas para que no siguieran construyendo aquella torre llamada la Torre de Babel. De ahí comienza el reinado de Babel. Vamos a irnos inmediatamente hasta el libro, vimos Nehemías 13, de Esther. Vamos a un poquito irnos al libro de Esther. Ok, despuesito ahí de Nehemías está el libro de Esther, que también fue en la época del rey Asuero. En el capítulo número 1 nos explica
que la reina Basti, que era la esposa del rey Asuero, la reina Basti no quiso seguir una directriz que el rey le pidió que viniera a un evento, una fiesta que le había hecho, donde el rey se enoja y uno de los hombres pues le da al rey, el rey dice, ¿qué hago? O sea, la reina me dejó en mal delante de todos los reyes que yo invité. Y en el versículo número 16 había un hombre que se llamaba Memucán. Memucán le dice al rey que haga un edicto, y este edicto, en el versículo número 20, dice de Esther, capítulo 1, versículo 20, dice, y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Dice, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, se hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura, a cada pueblo conforme a su lengua, diciendo que todo hombre afirmase su autoridad en su casa y que se publicase esto en la lengua de su pueblo. Okay, continuamos viendo a través de la Biblia que se sigue hablando de lengua como un término para ver que cada nación tenía su idioma, su lengua, su pueblo. Es el término sobre el cual se basa la palabra lengua en la Biblia, como una situación de lenguaje de cada uno de los pueblos establecidos en aquella época. Al igual el día de hoy, pues tenemos países en los cuales se habla francés, en otros se habla inglés, en Portugal y en Brasil se habla un idioma diferente al nuestro, muy similar en algunas palabras al español, mas no es español, y diferentes países allá en el área de Europa donde pues se hablan diferentes idiomas, o en la Biblia conocida también la palabra idioma como la palabra lengua, en cuanto a lo que hemos venido viendo a través de la escritura. Veamos inclusive el profeta Daniel, un libro que tocamos mucho. Vamos al profeta Daniel. Daniel fue llevado de Jerusalén cautivo a Babilonia, y miren, Daniel era un hombre que tenía su lengua, y cuando llegaron allá a Babilonia, dice así el versículo número 3, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos en quien no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia, de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Esto es el idioma que utilizaban, o la lengua que utilizaban los caldeos ahí en Babilonia. Querían enseñársela al profeta Daniel, y así lo hicieron. Quiero que vayan ustedes analizando lo siguiente. Miren, una cosa es un don y otra cosa es un talento o una capacidad adquirida por el hombre o mujer. Cuando hablo hombre, hablo en términos de ser humano. Entonces, por el hombre. Son dos cosas diferentes. Hay gente que tiene talentos muy buenos y los desarrolla por medio del estudio, inclusive por medio de instituciones en donde la persona desarrolla aptitudes y tiene formaciones en las cuales pues va teniendo talentos muy grandes y se va capacitando en cierta área de su vida hasta que llega a tener hasta especialidades en ello. Pero cuando la Biblia habla de dones, es un poder sobrenatural que actúa en la mente y en el cuerpo de la persona, y ésta obtiene algo para lo que nunca fue la misma persona fue capacitada. Por eso es un don, porque es algo que se recibe del cielo que la persona no lo tiene y la persona empieza a ejercerlo. Entonces son dos cosas muy diferentes. Un talento, todos tenemos dones y talentos. El don se desarrolla por medio de la parte espiritual, lo da el espíritu. Ahí vamos a hablar un poco de eso más adelante. Y el talento es aparte. En este caso, Daniel tuvo que formarse por medio de los instructores en el palacio del rey Nabucodonosor y poder aprender la lengua o el idioma de los caldeos. Fue enseñado, desarrolló un talento en esto, a pesar de que Daniel, ustedes leen en el versículo número 17 y hasta el 20 del capítulo 1, ustedes leen que Daniel fue hecho un profeta y sin embargo tuvo que aprender la lengua de los caldeos. Fue un talento que él pues adquirió. Muy bien, y vamos a irnos rápidamente a el tema en cuestión. Recordemos que Marcos 17 dijo que una de las cosas que le iba a dar Dios Jesucristo a través de su Espíritu a
a sus apóstoles era que también iban a poder hablar en nuevas lenguas. Ahí usted lo puede buscar, Marcos 16, 17. Y para esto yo quiero que vayamos de una vez al capítulo número 12 del libro de Corintios. Primera de Corintios, el capítulo número 12. O inclusive, antes de irnos ahí, quiero que nos vayamos al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos. Vamos a ir al libro de Hechos, el capítulo número 2. Hechos, el capítulo número 2. Ahí podemos encontrar cuando ya finalmente Jesucristo ya había ascendido al cielo y están todos reunidos en el aposento alto y se les dan esos dones que en Marcos 16, 17 el Señor Jesucristo les había prometido. Dice el versículo número 1 del capítulo 2 de Hechos. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. Aquí tenemos bien en claro que sí, un apóstol, un profeta inclusive, una persona que recibe este don, habla en otras lenguas. Ahora, recordemos que hemos venido viendo que a través de la Biblia, las lenguas son tomadas en la Biblia como diferentes idiomas según la nación o el grupo étnico en el que se encuentre la persona. Ahora, mucha gente dice, sí, pero esto es diferente, porque esto es un tema ya del espíritu, son las lenguas. Y hoy en día conocemos el tema de lenguas dentro de algunas organizaciones religiosas como una serie de palabras que la persona, el pastor, el profeta o una persona X que es tomada por un arrebato del espíritu, empieza a hablar. Y no tienen que ver con ninguna lengua conocida hasta el día de hoy de algún país o de alguna nación. Es una lengua totalmente extraña, una lengua que si no es la persona misma quien dice que le está diciendo el Señor, nadie la entiende, porque es una lengua muy rara, ustedes lo han visto en diferentes. Pero ya vamos a ver si esto está fundamentado también en esta parte que dice el versículo número 4, que comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a ver cuáles son esas lenguas de las que habla. Ahora sí vamos a irnos al libro de Primera de Corintios. Ahorita más adelante vamos a volver a Hechos. El libro de Corintios. Primera de Corintios. Y en Primera de Corintios, en el capítulo número 12, vemos un poco acerca de los dones espirituales que reparte el Espíritu. Dice así, y vamos a leer a partir del versículo número 1. El apóstol dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a confirmar nuevamente lo que el Señor Jesucristo dijo en Marcos 16, 17. Dice, sabéis que cuando era de gentiles se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, hay dones, pero tienen que ser esos dones por el mismo Espíritu. Lo que hace valer a un don es que sea el mismo Espíritu. Así que vamos a ver cómo el Espíritu de los apóstoles en aquel antaño tiene que ser el mismo Espíritu y la misma forma en que se recibió ese don y cómo se utilizó y el don mismo al que hoy se está manejando. Si no es así, pues no es el mismo Espíritu y solo hay un Espíritu de Dios. Usted no puede tener dos tipos de Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es uno y tiene diferentes dones. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no tiene la forma correcta del don y por lo tanto no es el Espíritu de Dios lo que está haciendo que ejercer este don, así como lo vimos en el don de sanidad, por ejemplo. Dice el versículo número 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno les es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Recordemos, ya lo vimos, hay dones de sanidades por el Espíritu de Dios y otro que no es el Espíritu de Dios. A otro, dice el 10, el hacer milagros,
a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas. Note, diversos géneros de lenguas, venimos hablando de lo mismo, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Muy bien, entonces aquí rectificamos que hay gente que se le da el don de lenguas. Dice que diversos géneros de lenguas. O sea, no el don de lenguas, pero con diversos géneros de lenguas. Y vamos a ir viendo cómo esos géneros de lenguas, qué son en el Nuevo Testamento, porque hay gente que dice, no, es que usted habló de una cosa en el Antiguo Testamento. Mismo que veníamos hablando acerca de que son diferentes idiomas según las personas y no vamos a ver, voy a decirlo en este término, un enredo de palabras que no las entiende absolutamente nadie de los que están presentes en el lugar. Una forma, como la vemos hoy en día, nueva y diferente que no está en la palabra de Dios. Vamos a ver esto. Muy bien. Para eso también vamos a irnos ahí mismo en el capítulo número 13, el que sigue. Hay mucha gente que dice, no, es que estos son lenguas angelicales. Déjeme decirle que a menos de que usted haya hablado con un ángel, pues usted podrá decirme si el ángel habla en otro idioma. Y es muy probable que hable en otro idioma. ¿Por qué? Porque ellos también tienen su idioma. Dios también les dio su forma de comunicación por medio del habla. Ahora, un ángel puede hablarle si a usted se le apareciera, porque sí ángeles se le han aparecido a seres humanos en la escritura y es muy probable también el día de hoy, no le va a hablar a usted en un idioma que usted no entienda. Ellos tienen el don de poder hablarle a usted en el idioma en el cual usted pues está en este momento establecido en su país. Por eso hay gente que dice el versículo número 13, el versículo número 1 del capítulo 13 de 1 Corintios. Si yo hablase lenguas humanas, entonces dicen, ve, ahí son lenguas humanas, es una cosa. Porque el apóstol sigue diciendo, y angélicas, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Bueno, déjeme decirle que es que los ángeles también tienen su idioma. No es que el apóstol va a hablar en un idioma en el que no le va a entender un ángel. Claro que le va a entender, si fuera el caso de que él pudiera hablar lenguas angélicas y también lenguas humanas, porque el ángel no va a hablar igual en su atmósfera celestial. Ellos tienen su propia lengua también, Dios también les dio eso. No es que uno como ser humano va a hablar una lengua que nadie le va a entender. En el capítulo número 14, vamos a irnos de una vez al 14, viene el hablar en lenguas. Muy bien. Antes de tocar este capítulo que es tan trascendental para entender esto, vamos a devolvernos a Hechos capítulo 2 y vamos a confirmar un poco que el espíritu que recibieron los apóstoles en cuanto al don de lenguas es de lo que venimos hablando y que es del tema idiomas y no un dialecto o una estructura de palabras extrañas que nadie entiende, como el día de hoy se usa en algunas iglesias y se les llama don de lenguas. Mire, escuche. Seguimos en el 2:4 de Hechos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones del cielo, debajo del cielo. Y hecho este estruendo, que se vino cuando ellos recibieron los dones, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. O sea, los apóstoles estaban ahí reunidos, recibieron el don, y cuando recibieron el don de lenguas empezaron a hablar, a predicar. Y los que estaban ahí, que había mucha gente reunida, usted puede leer ahí en el capítulo número 1, la gente que estaba ahí reunida, los que estaban ahí, que eran de diferentes nacionalidades, de diferentes zonas, también de Jerusalén, hablaban algunos otros tipos de idiomas o de lenguas, y cada uno le oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Por eso dice ahí que estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Versículo 7, y estaban atónitos y maravillados y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Noten que no era una lengua extraña, vuelvo a repetir como lo que se usa el día de hoy en las diferentes iglesias. Era una lengua que tenía que ver
con el idioma de cada una de las personas y nacionalidades que estaban ahí presentes. Es como que yo ahorita pueda hablarle a usted, vamos a decirlo así, puedo hablarle a usted en este momento y usted me entienda allá en Francia en francés, o en algunos lugares de Canadá como Quebec, que se utiliza el francés mucho también, y un estadounidense me está entendiendo en el idioma inglés, y en Portugal en portugués, y un chino allá en China en su idioma. No es una lengua que no entiende ningún idioma, sino que me entendían en la propia lengua de cada país. Dice así, el 8, ¿cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra propia lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia. Versículo 10, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oíamos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? La gente estaba asustada porque los discípulos recibieron un don del cielo que no tenían. No era como Daniel, por ejemplo, que tuvo que ponerse a estudiar las lenguas de allá, las lenguas arameas o de los caldeos allá en Babilonia, y pues desarrolló esta capacidad por medio de la inteligencia y un talento que adquirió. No, esto fue un don, algo que ellos no tenían, y podían hablar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas, como lo vimos ahora en Primera de Corintios, que estuvimos hablando un poquito de eso. Dice que hay diversidad de géneros en las lenguas, diversos idiomas, como lo vimos también en el Génesis, y lo vimos a través de otras lenguas e idiomas que habían en aquella época. En la época de los discípulos también, toda esta gente, los cretenses, los árabes, los egipcios, los de Frigia, los de Panfilia, los partos, los medos, los elamitas, tenían su propia forma de lenguaje. Y los discípulos, al adquirir este don, pudieron pues a cada uno hablarle en su lengua, cosa que los discípulos, ellos eran galileos, las mismas personas que estaban ahí lo dicen, estos son galileos, o sea, tenían su propio idioma, y como ahora vienen a nosotros a enseñarnos de repente, inclusive usted lee en el versículo número 13, que algunos burlándose dijeron, estos están llenos de mosto, o mosto es como cuando la persona ha ingerido alguna bebida alcohólica, y están hablando en idiomas, en cosas que pues ellos estaban fuera de sí, y no, era un don espiritual que les habían dado. Vamos a irnos ahora sí nuevamente a Primera de Corintios, para que ahora entendamos bien esto tan mal utilizado hasta el día de hoy. Primera de Corintios, el capítulo número 14. Dice así, el hablar en lenguas. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. ¿Cómo vamos a ir entendiendo esto? ¿Qué habla a Dios? Bueno, muy fácil, y ya vamos a verlo cómo se va desarrollando el capítulo. Si hasta aquí la Biblia, antes del capítulo 14, nos ha explicado que el don de lenguas es el poder hablar en otros idiomas, así fue también a los discípulos, y que la lengua fue aquello que Dios estableció en el capítulo número 6 de Génesis, que cambió el lenguaje único que había en la tierra antes y después del diluvio. Entonces aquí tiene que decir exactamente, y tenemos que entenderlo igual, porque Dios no cambia. Dios no se transforma en el Antiguo Testamento y es otro en el Nuevo Testamento. El Espíritu es el mismo, y las formas de dones tienen que ser las mismas, bajo las mismas cualidades y las mismas capacidades, porque es el mismo Espíritu quien las da. Entonces vamos a leer entendiendo lo que hemos venido viendo el capítulo 14 de Primera de Corintios. Pero el que profetiza, capítulo número 3, habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, o sea, en otro idioma, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Claro, si yo ahorita vengo y reúno un grupo de personas aquí en Costa Rica y todas hablan español, y yo empiezo a hablarle a todas en chino, porque tengo el don de lenguas y puedo hablar en chino, pues ¿quién me va a entender en la iglesia? Lo que puedo estar hablando puede ser una verdad bíblica, pero ¿quién me va a entender? Nadie me va a entender, salvo que haya una persona que haya desarrollado como talento eso, o otra persona que también tenga el don de lenguas y pueda entenderme en el idioma de
Los chinos. Pero si no en la iglesia, pues nadie me va a entender. Y Pablo les está explicando esto. Mire, si usted habla en lenguas en la iglesia, y en la iglesia lo que se habla era en el idioma de los judíos, y usted está hablando en un idioma de los egipcios, pues nadie le va a entender en la iglesia a menos de que otra persona pues tenga también el idioma ahí, ya sea por talento o tenga el don también de poder interpretar esto. Seguimos leyendo. Por ejemplo, miren el 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. 6. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablar en revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina? Vamos más adelante. El versículo número 9. Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Claro, seguimos bajo el mismo ejemplo. Si yo llego a hablar en chino, donde todos hablan al español, de ahí la gente posiblemente más bien se van a parar y se van a ir. ¿Por qué? Porque ya yo le estoy hablando al aire, la gente no me va a entender. Dice el 10, escuche lo que dice el 10, grábeselo. Vean que no estoy inventando yo. Venimos hablando de lo mismo que viene hablando toda la escritura, que esto es una situación de idiomas, no de una lengua extraña, que de repente me tomó un espíritu y empecé a hablar en ese montón de conglomeración de sílabas y de palabras que nadie las puede entender, solo el que la está diciendo. Mire el 10, tantas clases de idiomas hay, véalo ahí, 14 y 10, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguna de ellas carece de significado. Noten, venimos hablando de lenguas y el apóstol las compara con lo mismo, con idiomas, dice que son idiomas. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Claro, yo hablando en chino y los demás entendiendo en español, no me van a entender y vengo a ser como un extranjero, no me va a entender. Y el que habla será como extranjero para mí. Y de hecho vamos a ver que el apóstol Pablo sí hablaba algunas otras lenguas. Tenía pues ya sea el don o la capacidad para hablarlas. Vean el 13, por lo cual el que habla en lengua extraña pida en oración poder comprenderla. 18, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Bueno, posiblemente el apóstol o tenía el don, o la otra es que recuerden que el apóstol Pablo era un erudito, era una persona muy estudiada. De hecho, hasta el día de hoy, en muchas cosas que vienen en las cartas que Pablo dio a las diferentes iglesias en aquella época, hay que realmente sentarse y pedirle al Señor en oración que le ayude a uno a entenderlas, porque era un hombre demasiado, él se rozaba mucho con aquellos sabios griegos en aquella época, y era un hombre que Dios utilizó porque tenía un gran estudio. Era de una de las escuelas en aquella época, la escuela de Gamaliel, una de las escuelas más, vamos a ver, más prominentes y se les enseñaban muchas cosas a ellos. Entonces también podía venir de ese lado. Y dice así, 21, en el 21, en la ley está escrito en otras lenguas y con otros labios hablará este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal a los creyentes. Dice ahí, no, dice no a los creyentes. Interesante, porque ahora las lenguas que se utilizan el día de hoy, que no son idiomas, no se sabe ni qué son. La verdad es que no se sabe ni qué son. Hay gente que dice que de ahí el espíritu lo arrebata y empieza a hablar de esa forma, que no son ni siquiera idiomas, son utilizadas como prueba a los creyentes el día de hoy, para que se vea que en esa iglesia está el don espiritual, y la gente cree, y detrás de esto que viene nuevamente lo que siempre toco. Generalmente detrás de esto y de las sanidades que no provienen del mismo espíritu de la Biblia, del espíritu de Dios, al final se convierten en como nos habla ahí el libro de Corintios, también de 2 de Corintios, dice que son obreros fraudulentos. Se convierte después de esto ¿en qué? En que después de que la persona quedó extraviada sus sentidos por estas manifestaciones gloriosas de tanto sanidades como de dones como este de lenguas, que el día de hoy no es el mismo de la Biblia, entonces después viene que pedir la parte monetaria. Y la persona entonces pues da su carro, da su casa y da hasta lo que no tiene, y si tiene que meterse en una deuda con la tarjeta de crédito, se mete en una tarjeta de crédito porque fue engañado visualmente por un espíritu que no es el de la Biblia, no es el del Señor.
Miren, vamos a seguir leyendo algunos de estos versículos, ahora que ya podemos leer el 1 Corintios 14 y entender que tanto a los discípulos como en la Biblia, la palabra lenguas como don es que pueden utilizar otros diferentes idiomas, se les capacita espiritualmente en algo que ellos no tienen y la gente en otros idiomas puede entenderles. Dice 23, 22, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, no dirán que estáis locos. Claro, imagínese usted hablando, todos en la iglesia, unos hablando en francés, otros en alemán, otros en chino, otros en el idioma que se habla en Holanda, y otros tal vez en un dialecto indígena, y entra una persona que no conoce de Dios y los encuentra a todos, y hasta el día de hoy pasa. Cuando hay estas manifestaciones, mucha gente no va a esas iglesias porque dicen, no, ahí, o sea, solo palabras extrañas, eso es de locos. Bueno, aquí también lo dice. No dirán que estáis locos, ahí lo dice el 23. Vamos al 27. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Bueno, así como también usted puede desarrollar como talento el hablar y entender el inglés, Dios a la persona que le da un don, también hay gente que tenía el don de poder interpretar o también tienen la capacidad, han estudiado para interpretar algún idioma. Entonces, ¿por qué tocamos esto? Bueno, es muy importante que usted sepa que hay una falsificación de los dones en cuanto a la diversidad de dones que existen y que Dios dio. Y generalmente esto se está usando en lugares e iglesias que son iglesias falsas. ¿Por qué son iglesias falsas? Porque cuando usted tuerce algún don, ya el Espíritu de Dios no se puede mover ahí, porque Dios es uno mismo. Dice el versículo número 40 del versículo 14, dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Y si usted lee el 39, está hablando acerca del profetizar y del hablar en lenguas. Y usted ve, y eso no tiene el orden que trae la Escritura, trae un orden humano. Podrá ser muy bonito, muy sensacional, muy lo que usted quiera, mas sin embargo no es el don de lenguas del que habla la Escritura. Y si no está en la Escritura y no es ese don de lenguas, ¿de dónde proviene ese don de lenguas? Yo se lo dejo a usted de tarea investigarlo por medio de la Biblia y de la oración, con lo poquito que le hemos brindado y le hemos regalado de información, porque este tema es muy extenso. Ahora, sí hubo una época, que lo vamos a hablar en otro programa, en el cual se empezó a hablar ese falso don de lenguas que se utiliza hoy en las iglesias llamadas cristianas el día de hoy. Muchas, no todas, pero muchas de las llamadas cristianas, donde se falsifican y se tuercen los dones espirituales. La palabra de Dios enseña que los dones y lo que recibieron los discípulos allá en el aposento alto fueron diversas formas de hablar en diferentes idiomas que se utilizaban en aquella época. Al igual el día de hoy, pues una persona que tenga el hablar, el don de lengua, se le dio un don, algo que no desarrolló la persona, sino que viene directamente del cielo, tiene que ser en diferentes idiomas, no en un enredo de palabras que no existen como idioma en la era actual, ya que el espíritu es el mismo. Y en el capítulo número 12 de Corintios vimos que lo principal para que el don sea avalado por Dios es que tenga el mismo espíritu, así como lo tuvieron en antaño los apóstoles de Dios. Muy bien, yo quiero que leamos segunda de Timoteo 3:5, es muy conocido, hay que tener mucho cuidado en esto. Y si usted se convence, Dios lo convence por medio de la Escritura, de que el don de lenguas no es lo que hoy se está viendo en las iglesias llamadas cristianas, pues entonces usted lo que tiene que hacer es lo siguiente. Mire, segunda de Timoteo, el versículo número 5, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 5, dice lo siguiente. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice, a estos evita. Oiga, a estos evita.
evite ir a un lugar donde los dones del Señor están siendo tergiversados, donde los dones del Señor están siendo manipulados. Y más aún si no son la misma forma, porque si no son la misma forma no es el mismo espíritu. Por eso les hemos venido hablando acerca también del don de sanidad y otras cosas. En la Biblia lo que existe y se conoce como el don de lenguas es las personas que reciben la capacidad para hablar en diferentes idiomas y pueda ser llevada la palabra de Dios y el conocimiento eterno de Jesucristo y de todas las cosas que hay en este libro por medio de diferentes idiomas para que otras personas puedan así conocer la luz del Evangelio. Muy bien, esta fue una pequeña cápsula que hicimos el día de hoy acerca de este tema para que usted investigue. Si usted quiere decir, no, eso no es así, yo no creo, bueno, aquí le mostramos ya los textos bíblicos para que usted tenga en una libretita y apunte y vaya y corrobore. Recuerde que nosotros primero tenemos que pasar todo, no importa si usted en la religión que usted nació, usted tiene que colar todo por medio de la palabra de Dios para saber que lo que ahí se esté dando sea palabra de Dios y no formas o palabra de hombre. Jesucristo, recuerden, dijo en Mateo 24, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Y las veces que usó esa frase en el mismo capítulo como señales antes del fin fue en el tema religioso. Además recuerde bien, grábese bien esto. Recuerde que en 2 de Corintios 11:13 y 14 dice que Satanás se vestirá como ángel de luz. Satanás anda engañando dentro de las iglesias con falsas formas de adoración y falsas formas en cuanto a los dones también. Y la persona así es engañada. Y generalmente, recuerde esto siempre, todo termina también en que después de todo ese sensacionalismo viene la parte monetaria. Por eso son obreros fraudulentos. Hay profetas de Dios y hay profetas falsos. Hay sanidades de Dios y hay sanidades que son del enemigo de las almas. Asimismo, en el don de lenguas, hay don de lenguas de Dios y hay una falsificación, especialmente hoy en día, del don de lenguas que no proviene de Dios. O lo inventó el mismo ser humano y esta gente estudia para esto, o realmente hay un espíritu que se posesiona de la persona y no es el espíritu de Dios, porque el espíritu es el mismo. Dios y su espíritu no cambian la forma, siempre la misma, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Vamos a tener una pequeña palabra de oración para terminar el día de hoy y les invitamos al tema principal ahora a partir de las 11 de la mañana. Padre bueno, santo y justo, Señor, en un mundo en el cual reina incertidumbre, encontramos la paz, la seguridad y el camino correcto en tu santa palabra, en tu libro. Señor, te queremos pedir en esta hora perdón si hasta el día de hoy hemos sido negligentes en sacar tiempo en nuestros hogares para estudiar tu libro. Y no solo pedirte perdón, sino pedirte tanto el querer como el hacer, que lo pones tú, para que podamos, Señor, desarrollar el apreciar correctamente y el valorar este libro santo que costó los millones de seres humanos en la Edad Media, que inclusive se aprendían partes de la escritura de memoria para que hoy nosotros podamos tener este conjunto perfecto de 66 libros, los cuales no se contradicen el uno del otro, en los cuales habita el mismo Espíritu. Ayúdanos también a discernir, Señor, en esta época de tanta corrupción a nivel religioso, Señor, en el cual tú dejaste, Jesucristo, dejaste señales de que iba a haber engaño, Señor, por medio de Satanás a través de las diferentes iglesias que hoy en día se nos presentan. Ayúdanos a discernir cuál es el buen camino, cuáles son las formas correctas, Señor, y a quitar el yo o el orgullo, Señor, y poner primero lo que dice tu santa palabra, para poder conocer realmente cuál es, Señor, el camino más seguro y el camino correcto. Ahora que se nos presentan como seres humanos, Señor, tantos caminos religiosos. Pero, Señor, uno tiene que tener la verdad. Y ese es, Señor, tu santo libro. Por eso ayúdanos a entender, Señor, también en cuanto a el don de lenguas que tú brindas y que existe en la palabra de Dios. Señor, cuál es la forma correcta para que sepamos si donde estamos nos han estado engañando bajo una falsificación de lo que es tuyo y son los dones espirituales. Gracias por ser tan bueno. Ayúdanos a consagrarnos cada día más a ti, para que cuando tú regreses, Jesucristo, en las nubes de los cielos, Señor, podamos ser alzados, Señor, y ser llevados hasta la patria
celestial. Por eso ayúdanos desde ya a prepararnos y a ser peregrinos y extranjeros, Señor, en este mundo. Quedamos con tu bendición y pedimos, Señor, que tú puedas traer paz a cada una de las personas que el día de hoy nos están viendo a través de los diferentes medios. Cuídanos, protégenos y ayúdanos a seguir adelante. Todo lo pedimos y lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Recordarles 8314-7619-506, el código del país. Johnny, el Señor te bendiga. Y recordarles, pues ayudarnos a compartir todos estos mensajes a través del Facebook, Ministerio de la Verdad Presente Costa Rica, o en YouTube como El Remanente Adventista Costa Rica. Hasta acá, pues un placer haber estado con ustedes y que el Señor pueda traer paz a sus hogares, a su mente y a su corazón. Dios les bendiga.